bienvenida a la visita. Ya el hermano Dani las había saludado. Quiero en este momento, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, donde tuvimos la lectura devocional, y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado "Es difícil ser humilde". Padre, te damos gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos ponemos, Señor, y pedimos el poder de tu Espíritu sobre nuestra vida en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, la humildad es producto de la obra de Dios en nuestra vida. Una de las excepcionales palabras, o diría uno de los momentos excepcionales en los que Jesús habla directamente acerca de su persona, de su carácter, es cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Él se pone como modelo, y sin lugar a dudas Jesús es un modelo de humildad. La humildad es el resultado de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. La humildad es el reconocimiento de que a Él le debemos todo, desde nuestra existencia en esta tierra a todos los dones con los que nos ha bendecido. La Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? La misma palabra nos dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No es que te vas a considerar inferior a otros, pero tampoco superior. Ese balance acerca de quiénes somos realmente lo da la fe, nuestra relación con Dios. Sabemos que hay una meta, un propósito. La Biblia dice que seremos glorificados. Por eso podemos decir sin temor a equivocarnos que la cumbre es nuestro destino. Pero es en las bajadas que la vida nos mide. La humildad nos ayuda a colocarnos en el lugar apropiado. La humildad nos despoja de ese orgullo que se acumula en nuestra superficie al avanzar por los momentos más exitosos de la vida. La humildad nos ayuda a no creernos que somos más allá de lo que realmente somos. Es difícil. Creo que es, repito, el resultado de la obra de Dios en nosotros. Este capítulo 8, aunque forma parte de un libro del Antiguo Testamento, donde todavía la revelación que yo compartí con ustedes acerca de pasajes del Nuevo Testamento, la persona de Jesús, no estaba, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Y este capítulo 8, el predicador Eclesiastés nos presenta el tema de la humildad, la necesidad de la humildad, específicamente en 5 formas o de 5 maneras. Primero, humildad es saber cuánto no se sabe. Dice la palabra en el verso 1: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Ahora, acuérdense que esto lo escribió Salomón. Recuerden que una y otra vez en la Biblia se nos enseña, en el libro de Proverbios, ¿qué es la sabiduría? ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Por tanto, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Aquella que viene como resultado de temer a Dios. En el libro de Proverbios se nos enseña una y otra vez a no ser sabios en nosotros, sino en Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, verso 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Avanzando un poco en el capítulo 12, verso 15, dice la palabra de Dios: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Capítulo 26, verso 5, dice la palabra en el mismo libro de Proverbios: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y luego en el verso 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ese hombre sabio, entre comillas, en su propia opinión, no es realmente sabio. La verdadera sabiduría es aquella que nos lleva a depender de Dios. Como dije, sabemos quién es Él, su carácter, su poder, de lo que Dios es capaz. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cuán frágil somos? ¿Cuán limitados estamos? Necesitamos a Dios en nuestra vida. E ir a Él es una decisión sabia. Confiar en Él es una decisión sabia. Entonces, la persona sabia es aquella que reconoce sus limitaciones y que sabe que la capacidad para decidir correctamente y vivir una vida verdaderamente victoriosa que glorifique a Dios solo se puede vivir confiando en Él. Por eso aquí dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Esa sabiduría es una sabiduría que depende de Dios. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. O sea, cuando una persona es sabia, se le ve en el rostro, en sus actos externos, en su manera de vivir. ¿Se acuerdan el caso de Moisés? Dice la palabra que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Ahora, ¿por qué el rostro de Moisés resplandecía? Porque había estado con Dios. La cara de una persona es la firma de su alma. Dijo alguien: el rostro refleja cuán sabios somos. En realidad, el sabio reconoce cuánto no sabe. Ahora, si usted se encuentra con alguien que no sabe y se cree que sabe, ya no es un sabio. Ese es el que la Biblia llama necio. Para reconocer que no sabemos, hay que ser humilde. En segundo lugar, necesitamos humildad para vivir con lo que a uno no le gusta. ¿Verdad que siempre hay algo y alguien que no nos gusta? Y probablemente haya muchos a quienes nosotros tampoco le gustemos. Pero ese es el mundo en el cual vivimos. Este es el mundo en el que tenemos que honrar a Dios. Dice la palabra en el verso 2 al 7 del capítulo 8. Dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién lo enseñará? En estos versículos del 2 al 7, Salomón usa la ilustración de un rey. Ahí está ese rey representando la autoridad,
una autoridad que nadie se atreve a cuestionar. Por eso dice el verso 4, ¿quién le dirá qué hace? O sea, ¿quién le va a pedir cuenta al rey? Él tiene la respuesta para el que se ve forzado a vivir contra sus deseos. Dice el verso 2, obedece al rey porque lo ha jurado ante Dios. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. La humildad es saber cuándo someterse y obedecer. Habrán circunstancias donde nos falte la comprensión y aún en ellas tenemos que vivir. Debemos someternos a jefes que no siempre respetamos, ¿verdad? Pero aún tenemos que someternos. Debemos, en ocasiones, aquellos que son estudiantes, estudiar libros de textos cuyas presuposiciones dudan, pero tienen que estudiarla. Una congregación donde te encuentras puede tomar una decisión o dos que no te gustan. Y viene la pregunta, ¿en qué punto renunciamos a nuestro trabajo o dejamos la iglesia? En ocasiones nos sentimos humillados y es cuando más buscamos a Dios en orientación. Necesitamos luz. La realidad es esta, hay muchas cosas que no podemos cambiar y simplemente confiamos en Dios. Siempre habrá sobre nosotros una autoridad. Siempre habrá ocasiones en las que tenemos que someternos, aunque no nos gusten ciertas cosas. Ahora, yo no estoy haciendo un llamado a vivir una vida de hipocresía en contra de nuestra fe. No es eso. La palabra nos enseña una y otra vez que en la sociedad en que vivimos hay autoridades. Siempre habrán autoridades, ya sea desde el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, en el país donde vives. Y muchas veces no se trata de que la autoridad se merezca nuestro respeto, pero por el simple hecho de estar en una posición de autoridad, merece nuestro respeto. Vamos a estar en circunstancias que no nos gustan. Tenemos que ser humildes para aprender a vivir con aquellas cosas que no nos gustan. Este no es un mundo perfecto. Nosotros no lo somos. Ahora, todo lo que llega a nuestra vida es porque Dios lo permite. Y debemos reconocer que siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Aún las experiencias desagradables, siempre Dios nos enseña algo. Tenemos que ser humildes para vivir con lo que a uno no le gusta. Tenemos que ser humildes para aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. ¿Y cuántas? ¿Cuántas cosas que no podemos cambiar? Ahora, lo que sucede es que muchas veces nos volvemos adictos. ¿Saben a qué? Al control. Queremos tener todas las cosas bajo control, cosa que es imposible. Ahora, lo que sí logramos muchas veces es tener algunas cosas bajo control, porque eso nos da cierta seguridad. Engaño. Por ejemplo, usted tal vez ha estado en un lugar en donde otro tenía control y eso lo volvía loco. A lo mejor estaba en un trabajo que usted supuestamente creía que lo controlaba. Su salud la tenía bajo control. Una situación familiar la tenía bajo control. A alguien lo abandona su cónyuge y se ve forzado a un divorcio. Y el sentido predominante es que uno se indigna al no tener control sobre algo tan personal y profundo. La ira impotente nos lleva cuando otros controlan nuestras vidas. Pero en las situaciones que no podemos cambiar, la única respuesta saludable es la humildad para aceptarlo. Muchas veces vamos a llegar a ciertas situaciones en las que tenemos que decir, esto yo no lo puedo cambiar. No tengo control sobre eso. Entonces la mejor decisión, la decisión más sabia es que dejárselo a Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control y que jamás lo pierde. En este capítulo 8, a partir del verso 8 hasta el 14, Salomón sugiere 4 cosas que no podemos controlar.
Número 1, dice el verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿De qué está hablando? De la muerte. No tenemos control de la muerte. El día de nuestra muerte está fuera de nuestras manos. Un comediante llamado Rex Fox una vez dijo: los fanáticos de la salud se van a sentir como tontos algún día, echados en algún hospital muriéndose de nada. Hay gente que es consciente de la salud y que hace ejercicio a diario. Hay otros que llevan una dieta disciplinada en sus comidas, toman vitaminas y entonces inesperadamente sufren un ataque cardíaco mientras están trotando. Ahora, no es esto un llamado a vivir de una manera irresponsable. Debemos cuidar nuestros cuerpos, que no son nuestros, sino de Dios. Dice la Biblia que son templo del Espíritu Santo. Pero no hay nada que podamos hacer para tener control total. ¿Escuchó? Esto es particularmente difícil porque estamos viviendo en una cultura con el concepto de que siempre podemos tener bajo control las cosas. Somos un país lleno de fanáticos del control. El mensaje de nuestra sociedad es: seamos independientes, tomemos la rienda de todo, podemos ser nuestros propios jefes, nuestro propio Dios. Pero Dios no nos diseñó de esa manera, hermanos. Tenemos que aceptarlo. Por ejemplo, quizás usted ha perdido algún ser querido hace poco y ha llorado su muerte profundamente, pero después de un periodo de aflicción tenemos que continuar con nuestras vidas, porque Salomón nos dijo que la humildad verdadera es darnos cuenta de que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. En esta guerra no valen armas, ni la impiedad librará al que la posee. Claro está, para los cristianos es algo totalmente distinto, porque la muerte, ya he dicho, es una puerta. ¿Una puerta dónde? A la eternidad con Dios. La Biblia dice: se olviden la muerte en victoria. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no es malo después de todo para un cristiano, ¿verdad? Dice Pablo que el morir es ganancia. Quiero que leamos allí lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, no tomemos el versículo aislado, no lo fragmentemos. O sea, para poder decir que morir es ganancia, tenemos que nuestro vivir sea Cristo. O sea, que la razón por la cual vivimos sea Jesucristo. Dice el verso 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Solo puede uno expresarse de esa manera cuando ha conocido a Cristo como su Salvador, cuando Él es nuestra esperanza, cuando sabemos que Él es el camino que nos lleva a Dios, cuando sabemos que viene lo mejor, cuando sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, repito la idea, necesitamos humildad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el hecho de la muerte, pero sí es posible cambiar el destino al cual nos lleva la muerte. ¿Cómo? Ahora, aquí. La muerte es vía, no es término. No todo se acaba cuando tu cuerpo desciende a un oscuro sepulcro. No.
no somos criaturas puramente materiales. En cada uno de nosotros hay un alma o espíritu. Y esa alma o espíritu continuará viviendo cuando ya nuestros cuerpos se deterioren, cuando nos llegue el final en esta tierra. Ahora, la cuestión no es si hay eternidad, la hay. La cuestión es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por ese Jesús, Esteban, cuando era apedreado, pudo ver al Señor en su gloria y decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todo cambia cuando Dios está en una vida. Pero la realidad es que la experiencia de la muerte no podemos cambiarla. Un día vamos a morir. No podremos aplazar esa cita. Está bien que nos cuidemos. Ahora, usted no se vaya a tirar a morir ahora, como dice, bueno, voy a morir de tu manera, voy a comer lo que me plazca, cero ejercicio. No. Porque la muerte va a llegar cuando Dios lo diga, pero el tiempo que vas a pasar, lo puedes pasar mejor si cuidas tu cuerpo, si eres un fiel mayordomo de él. Segundo, la aflicción. Dice el verso 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Salomón dice que todos bajo el cielo reciben daño. Así es la vida. Aquí habla de alguien que se impone sobre otro. En realidad es difícil el dolor que se nos impone. Hay aflicción por vivir en un mundo pecador. Sin embargo, esa aflicción muchas veces nos llega por otros seres pecadores, como aquellos que tienen la triste experiencia de vivir bajo la bota de un dictador, ¿verdad?, que oprime a su pueblo despiadadamente. Muchas veces queremos hacer algo, o desquitarnos, o lastimar a otro. Simplemente nos sentamos, llegamos a sentarnos y a compadecernos de nosotros mismos. No podemos vivir en un mundo lleno de gente sin que alguno nos pisen los pies. Al pensar en todas las cosas que nos preocupan, debemos preguntar, ¿cuál de estas cosas puedo cambiar? Si hay cosas que puede cambiar, hágalo. Pero si usted no puede cambiarlas, entonces acéptelas, confiéselas a Dios y no deje que arruinen su vida. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, vamos a ver lo que dice allí la Biblia. Mateo capítulo 6, verso 27. Mateo 6, 27 dice la palabra de Dios: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, hay situaciones en las que por mucho que nos afanemos, las cosas no van a cambiar. La esposa de Billy Graham, Ruth Bell Graham, escribió extensamente sobre esto. Y después de que sus dos hijos habían pasado una temporada aterradora en un país lejano, ella escribió un libro para los padres que se preocupan. Y el libro lo tituló Los pródigos y los que los aman. Y en la página de este libro, Ruth escribió esto: nosotras las madres debemos hacernos cargo de lo posible y confiar en Dios o a Dios lo imposible. Debemos amar, afirmar, animar, enseñar, escuchar, atender las necesidades de la familia. Ahora, no podemos convencer de pecado, ni crear hambre y sed de Dios, o convertir. Estos son milagros, y los milagros no son nuestro departamento. Qué sabiduría, ¿verdad? Creo que esto es una regla muy buena para todo en la vida. Debemos entregar a Dios aquellas cosas que no podemos cambiar, especialmente nuestras relaciones con otras personas.
Muchas veces queremos que las personas cambien y nos encontramos tratando de hacerles cambiar. Ya lo he dicho, en ocasiones nos adjudicamos el papel de Dios o del Espíritu Santo. Se nos olvida que estamos limitados, que en la mente y en el corazón el único que puede llegar es Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a Él. Señor, yo no puedo cambiar a esta persona, yo no puedo cambiar esta situación, pero tú sí. Tú sabes el deseo de mi corazón. Creo que si gastáramos menos energías intentando resolver las cosas por nosotros mismos y confiando en Dios, las cosas serían diferentes. ¿Usted cree que Dios cambia vida? Si lo cambió usted, ese es el milagro del Evangelio. Transformar. Y repito, eso es una buena cosa para todos. El sufrimiento es parte de la experiencia que tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Habrán lágrimas. En ocasiones serán abundantes. Pero la Biblia nos recuerda que Dios es el Dios de toda consolación. Y está la gloriosa promesa de que un día Él va a enjugar toda lágrima. A eso yo lo llamo el día sin lágrimas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que va a haber un día sin lágrimas. Un día lo estoy llamando en cuanto a tiempo, pero es la eternidad. No podemos imaginar eso porque lo único que conocemos es esto, donde hay momentos de alegría y muchos momentos de dolor. Pero la esperanza está en Dios, porque Él es el único que puede prometer y lo va a cumplir. La tercera cosa que no podemos controlar, como dije, necesitamos humildad para vivir o para aceptar lo que no podemos cambiar, la muerte, la aflicción. Lo tercero es la desilusión. Verso 10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto es vanidad. ¿De qué nos habla aquí la Biblia? Salomón informa sobre un funeral al que había asistido. El fallecido era un hombre que había recibido muchos elogios de la gente, pero nada de una vida santa. Sin embargo, hicieron un funeral imponente, mientras que a los que en verdad eran santos se les ignoró y olvidó. ¿Verdad que este fenómeno se repite tantas veces? Y a veces uno dice, la vida no es justa, ¿verdad? No lo entendemos. Los programas de televisión nos muestran a personajes famosos, impíos, cuya muerte llora el mundo entero. Un millonario triunfador es escoltado a su tumba con gran fanfarria. Pero a un hombre sencillo, una mujer sencilla, humilde, santo, ni siquiera se le concede un centímetro en la página de los obituarios. Vemos gente perversa, maligna, que viven muchos años pisoteando a otros. Y personas que llevan una vida justa, podríamos decir, y se mueren de una manera que no entendemos. Hay que ser humilde para vivir con esto. ¿Por qué? Porque si Dios fuera Dios, o si Dios no fuera Dios, entonces Él nos pediría consejos. Pero Dios no nos pide consejo para hacer lo que Él hace. Simplemente sucede, sea justo o no, según nuestro punto de vista. Pero la realidad es que Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto, más allá de nuestra comprensión. Necesitamos ser humildes para aceptar esto. Necesitamos ser humildes para aceptar el desafío también. Dice el verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, aquí se describe a aquellas personas que ven a alguien que hace lo malo, o ellos mismos hacen lo malo, y como no les pasa nada, de manera inmediata, entonces, sí, eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días,
Con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y dice el verso 13, y que no le da bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, en cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justo. Esto es vanidad. Esto se relaciona con lo anterior. Si usted y yo fuéramos Dios, haríamos las cosas distintas, ¿verdad? Pero no somos Dios, porque estamos llenos de limitaciones. Tenemos que aprender a decir no lo entiendo y a ejercer la fe aunque no entendamos ciertas cosas. Pero esa fe nos ayuda a creer en la justicia de Dios. Él es justo y el hombre no se puede burlar de Dios. La misma Biblia dice que todo lo que el hombre siembre lo va a recoger. Muchas veces la cosecha no la recoge aquí, pero la va a recoger por la eternidad. Por ejemplo, Rabí Zacarías, en su libro titulado ¿Puede el hombre vivir sin Dios?, cuenta una conversación que tuvo con un reportero británico. Él le contó que la hija de Stalin, hija del perverso Joseph Stalin, pasó una temporada en la casa de este reportero. Y según ella, cuando Stalin yacía en su lecho de muerte, dice que estaba siendo atormentado por terribles alucinaciones. De repente trató de sentarse a medias en la cama, crispó los puños y cayó sobre la almohada muerto. Fue un estado penoso, ¿verdad? Su vida fue una vida de desafío. Crispó sus puños. Muchos crispan sus puños a Dios. Muchos lo hacen, aunque sea en sentido figurado. Soy el dueño de mi alma, el capitán de mi destino, el señor de mi vida. Vivimos en una generación que marcha por su propio camino. Hay mucha rebeldía. La Biblia nos advierte sobre eso. Allí en Timoteo hay una larga lista que nos describe la sociedad en la cual vivimos en el presente. Desafío, desafío, desafío. Rebeldía contra Dios. Ahora, Dios es testigo de todo lo que ocurre. Repito, necesitamos ser humildes para vivir con estas cosas. En cuarto lugar, humildad es disfrutar lo que no se puede explicar. Verso 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Salomón una y otra vez habla de la alegría de la vida, nos habla de disfrutar de la vida. Es difícil, pero la vida es un regalo de Dios y cada día que vivimos se lo debemos a Él. Y por eso la palabra de Dios nos dice, adelante, habrá miseria, habrá ansiedad, si nosotros nos dejamos llevar por las situaciones que nos rodean. Y si no confiamos, debemos cambiar lo que podemos, aceptar lo que no podemos cambiar y andar con el gozo de contar con la compañía de Dios. Es difícil, pero Dios está con nosotros. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo aquellos que conocemos verdaderamente a Dios podemos disfrutar verdaderamente de la vida. Humildad es descubrir lo que no se puede descubrir. Versos 16 y 17. Dice la palabra, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje,
El hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Nuestro conocimiento siempre será limitado. Hay mucho que nunca vamos a descubrir. Nos quedamos asombrados en ver lo que es capaz de hacer el hombre. Pero la búsqueda del conocimiento nunca alcanzará su meta. Hay cosas demasiado grandes para nuestro entendimiento y otras demasiado peligrosas para nuestra comprensión. Tal vez un día lleguemos a descubrir la cura para el cáncer. Quizás inventemos una nave espacial capaz de llevarnos a otra galaxia. Pero siempre sabremos solo lo que Dios nos permite saber. Él es el guardián de todo conocimiento y Él es el guardián de todo secreto. Nuestra respuesta es postrarnos en humildad y mirar hacia arriba, reconociendo que es Él quien nunca se equivoca. ¿Es posible ser sabio? Sí, si nos volvemos a Él. Y quiero terminar recordando lo que dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora, para hacer eso, hay que ser humilde. Porque dice la palabra que los hombres, conociendo a Dios, viendo la revelación de Dios en su creación, se envanecieron en su razonamiento. Y profesando ser sabios, creyendo que son sabios, lo que hicieron fue ser necios. Sin Dios es imposible ser sabio. No importa cuánto conocimiento llene tu cabeza, no va a pasar de eso. Usted, como yo, ha conocido mucha gente con la cabeza llena de conocimiento, pero cuando los vemos vivir, no pasan de ser necios. Que Dios nos ayude a ser humildes y que nos ayude a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. Que el Señor nos bendiga. Tremendo mensaje, ¿verdad?